ustedes hoy, martes 9 de julio del 2024, transmitiendo el 208 aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional Argentina. Quiero referirme antes que nada a novedades de la semana pasada. Si bien el campeonato de fútbol de la Copa América que se está disputando en Estados Unidos no tendría en principio nada que ver con estas charlas escritas y dichas por el tema de la usurpación de nuestras Islas Malvinas, hubo un detalle que ya lo había visto, lo había escuchado, mejor dicho, en otros partidos, que el público argentino en Estados Unidos, de pronto, sin que nada lo motive a ello, comienza a gritar: el que nos salta es un inglés. Y eso es algo que a mí sinceramente me ha puesto de buen humor, porque es como un ADN secreto que tenemos dentro, muy dentro del corazón, que de golpe, cuando nada tiene que ver con nada, porque nosotros jugamos con la hermana República del Ecuador, que dicho sea de paso mereció ganarnos, y vamos a ser honestos con lo que pasó en el partido, y sin embargo el público empezó a cantar el que nos salta es un inglés. Noticias procedentes del Reino Unido de la Gran Bretaña nos indican que ese mismo día, 5 de julio del 2024, se terminaron de contar los porotos de la elección del día anterior y ahora en ese país hay un gobierno laborista. Es encabezado por el señor Keir Starmer. Sinceramente yo no espero ningún cambio en la posición británica sobre nuestros archipiélagos usurpados, pero es un dato a tener en cuenta. Los conservadores, luego de 14 años, se fueron humillantemente derrotados, porque verdaderamente han sido un gobierno muy malo para ese pueblo. Y bueno, la gente decidió votar otra cosa y lo han hecho. Veremos con el tiempo si el cambio a nosotros nos sirve de algo. Tengo mis serias dudas, pero el movimiento se demuestra andando. Hoy voy a comenzar a transitar la última parte de estas charlas referidas al general San Martín en su gesta libertadora. Para ello me voy a dedicar a... No voy a leer todo este libro, por las dudas les aclaro. Sigo con un estado gripal, es una cosa muy fea. Que se llama Bicentenario de la entrevista de Guayaquil, 26-27 de julio de 1822. Es tiempo de conocer la verdad. Este libro, que como ustedes ven es bastante gordito, yo lo escribí en el año 2022 y el mismo tiene un sabor agridulce. Porque yo creía que al cumplirse 200 años de la entrevista y la renuncia del Libertador de América al mando de tropa y retirarse de la vida activa, de la vida política y militar, iba a haber varios libros sobre el particular. Lamentablemente hubo uno solo que yo tenga noticia, el que escribí yo. Por eso, por un lado, la satisfacción personal del deber cumplido, y por otro, qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Un solo libro sobre ese gesto tan fantástico del general José de San Martín. Pero bueno, en lo que a mí concierne, digamos, yo he cumplido. Y como este libro tiene un antecedente de casi 50 años, un concurso que se realizó en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, cuando yo todavía no había cumplido 20 años, a instancias de mi papá, fue de alguna manera como cerrar un círculo mágico, porque se podría decir que tardé 50 años en escribirlo. Y lo he hecho en homenaje a mi querido viejo, que tuvo confianza en mí, que me trajo las bases de ese concurso, el cual por supuesto yo no podía ganar ni por asomo,
pero fue mi primera incursión en las letras. Y por eso lo hice con mucho, mucho cariño. Y ahora voy a pasar, basado en este libro, a relatarles lo que aconteció entre los generales José de San Martín y Simón Bolívar. Porque, como dice el subtítulo, es hora de conocer la verdad. Cuando el general San Martín desembarca en el Perú, en Pisco, a pocos días de haberlo hecho, el 12 de octubre de 1820, le escribe una carta al general Simón Bolívar informándole que ha desembarcado en las costas del Perú proveniente de Chile. Bolívar le responde a poco de recibir esa carta muy elogiosamente y le dice en parte de la misma, fíjense en qué tono, ¿no? Le contesta de esta manera: que el vencedor de Chacabuco y Maipú, el hijo primero de la patria, ha olvidado su propia gloria al dirigirme exagerados encomios, pero ellos lo honran porque es el testimonio más brillante de su bondad y de su propio desprendimiento. O sea, Bolívar lo pone a San Martín en la cumbre, el más grande, Bolívar. El 23 de agosto de 1821, casi 10 meses después, le informa por nota, por una carta a San Martín, que ha triunfado en la batalla de Carabobo y que con esa victoria se puede decir que la guerra en el territorio del norte de Sudamérica, que él ha llamado Colombia, ha cesado. Y le dice así: después del bien de Colombia, nada me ocupa tanto como el éxito de las armas de vuestra excelencia, tan dignas de llevar sus estandartes gloriosos donde quiera que haya esclavos que se abriguen a su sombra. Quiera el cielo que los servicios del ejército colombiano no sean necesarios en los pueblos del Perú. Pero él marcha penetrado de la confianza de que, unido con San Martín, todos los tiranos de América no se atreverán ni aún a mirarlos. Bolívar, sin embargo, al poco tiempo, le escribe otra carta a San Martín el 15 de noviembre de 1821 solicitándole urgente envío de auxilios, porque las tropas colombianas que han penetrado en lo que hoy es la República del Ecuador, en la zona de Guayaquil, han sido derrotadas y corren serio riesgo de ser diezmadas. Por eso él le pide que en forma urgente le envíe el regimiento Numancia, que yo lo he contado en otras charlas, que fue el regimiento de granadinos y venezolanos que se pasó a las fuerzas sanmartinianas en el Perú. Y dice, si el Numancia está en el Alto Perú o está en otro lado, envíeme otro, cualquiera. Yo necesito tropas de refresco, necesito auxilio. Mi situación es muy delicada. San Martín, pese a la difícil situación que atravesaba el Ejército Libertador del Perú, por el estallido en el campamento de Huaraz, como ya lo he explicado, de la fiebre amarilla, apenas pudo, le envió una columna al mando del coronel Andrés Santa Cruz, que luego sería presidente de la República de Bolivia, y estas tropas, dentro de este conjunto de tropas, más o menos 1.100, 1.200 hombres, iban casi un centenar de granaderos a caballo, a mando de un hombre que va a ser ya cuasi mítico, el sargento mayor Juan Galo de Lavalle. Pues Lavalle, que era un verdadero gallo de pelea, en un momento dado descubre a un regimiento de caballería realista formado por 400 plazas, integrado por 400 plazas, y sin dudarlo, pese a que él solo comandaba 96 granaderos, en un lugar llamado Riobamba, el 21 de abril de 1821, los atacó y los venció. La diferencia era de 4-1 a favor de los realistas. La noticia de la victoria de Riobamba, bueno,
cundió como reguero de pólvora, ¿no? Por toda la zona, por todo lo que hoy es el Ecuador. Y un poquito más de un mes más tarde, todas las tropas que San Martín ha enviado al mando del coronel Santa Cruz se presentan en la batalla de Pichincha a órdenes del general José Antonio de Sucre, que era venezolano, y logran la victoria en la que por primera vez luchan en forma conjunta fuerzas granadinas, venezolanas, argentinas, chilenas y peruanas. Fue un triunfo muy, muy importante y gracias a eso, a ese triunfo, Bolívar logra, porque ha sido quebrada la resistencia realista en el Ecuador, penetrar en la ciudad de Quito. Y desde allí, el 17 de junio de 1822, en una carta escrita a San Martín, le agradece la colaboración que le prestó para esos dos triunfos, Riobamba, totalmente argentino, y Pichincha, y se ofrece, porque está digamos, en deuda, como diciendo, usted me ayudó, yo lo puedo ayudar ahora, porque acá la guerra ya terminó. La carta de Bolívar, voy a leer un párrafo que es muy interesante. No es nuestro tributo de gratitud un simple homenaje hecho al gobierno del Perú. Si para cuando llegara a manos de vuestra excelencia este despacho, ya las armas libertadoras del sur de América no han terminado gloriosamente la campaña que iba a abrirse en la presente estación. Tengo la mayor satisfacción en anunciar a vuestra excelencia que la guerra de Colombia está terminada, que su ejército está pronto a marchar donde quiera. El ejército de Bolívar está pronto a marchar donde quiera, donde se lo necesite. Se lo necesitaba en el Perú. Donde quiera, que sus hermanos lo llamen, donde sus hermanos lo llamen. Y más particularmente a la patria de nuestros vecinos del sur, el Perú, a quienes por tantos títulos debemos preferir como a los propios amigos y hermanos de armas. Es decir, en esa época se escribía así, muy en forma florida. Es decir, terminó la guerra de Colombia. Mis tropas, el ejército de Colombia, está listo, está dispuesto a ir al Perú a combatir con ustedes, con el ejército libertador del Perú, y acabar la guerra contra los españoles. Maravilloso, dirá alguno de ustedes. Vamos a ver que una cosa es el ofrecimiento y otra cosa es la realidad. San Martín le responde el 13 de julio de 1822. Lo felicita por haber concluido la guerra en el norte, o sea, en Colombia, y le dice, el Perú es el único cuerpo de batalla que queda en América, y en él debería reunirse los que quieran obtener los honores del triunfo, contra los que ya han sido vencidos en todo el continente. Yo acepto la oferta generosa de vuestra excelencia, la que manifestó en su carta del 17 del mes pasado. El Perú recibirá con entusiasmo y gratitud todas las tropas que pueda disponer vuestra excelencia a fin de acelerar el fin de la campaña y no dejar el menor influjo a las vicisitudes de la fortuna. Y espera que Colombia tendrá la satisfacción de que sus armas contribuyan poderosamente a poner término a la guerra del Perú, así como los de este han contribuido a plantar el pabellón de la República en el sur de su vasto territorio. Es decir, como yo lo ayudé, se obtuvieron los triunfos de Riobamba y Pichincha, ahora, si usted me ayuda, vamos a terminar la guerra de la independencia en el Perú. No es nada tan difícil de entender, más que nada por el ofrecimiento supuestamente tan liberal de Simón Bolívar. Vamos a ver que una cosa es lo escrito y otra cosa es la realidad de lo que pasó. Luego le dice San Martín en esa nota que él hubiera querido verlo ya en febrero de 1822, pero enterado que naves realistas lo estaban esperando en el Océano Pacífico para capturarlo, se enteró por un servicio de contraespionaje, no lo hizo. Pero que ahora, luego de la victoria que se ha obtenido en el sur de Colombia, lo que hoy es la República del Ecuador, San Martín le dice, antes del 18 de julio de 1822,
saldré de El Callao y apenas llegue a Guayaquil, marcharé a Quito a saludar a vuestra excelencia. Es decir, de Guayaquil voy a ir a Quito y ahí nos encontraremos y vamos a arreglar el envío de sus fuerzas, en fin, y terminamos la guerra. 5 días más tarde, Bolívar le describe, según su parecer, cómo es la situación de Guayaquil. Ya ahí Bolívar empieza a escribir como un político, no como un libertador. En carta a San Martín sostiene que Quito, Cuenca y Guayaquil forman naturalmente un todo geográfico, en la cual lleva a la razón, y que las 3 provincias deben redondear por el sur la República de Colombia. Dicho en castellano moderno, esas regiones van a ser parte del sur de Colombia. Y en eso él se va a equivocar, como yo ya lo voy a describir luego de la entrevista de Guayaquil. Ahí es donde uno dice, está todo listo para la entrevista. Pero, mis queridos amigos, la mayoría de ustedes no saben en forma detallada la vida del libertador del norte de Sudamérica, del general Simón Bolívar. Yo acá me voy a hacer un pequeño relato muy breve, porque este hombre condujo de una manera muy personal, muy particular, 6 intentos libertadores. En 5 fracasó y en el 6º va a ser el que triunfa, y es el que acabo de decirles, gracias a la colaboración de San Martín en el sur de la República de Colombia, que es un nombre que él le da al ex virreinato de Nueva Granada, y lo hace en honor de Colón, de Cristóbal Colón. Él inventa la palabra Colombia, de Colón. No, lo digo porque algunos últimamente, lamentablemente, en los últimos años hablan de Colón asesino, qué sé yo, y especialmente un expresidente de Venezuela, que transformó el nombre de esa hermana república en la República Bolivariana de Venezuela, aunque todos le seguimos diciendo Venezuela. Y lo más increíble del caso es que Simón Bolívar respetaba y admiraba a Cristóbal Colón, cosa que el comandante Hugo Chávez detestaba. En fin, son esas cosas, esas incongruencias, no sé, del socialismo del siglo XXI. Cada cual que saque sus propias conclusiones. Simón Bolívar fue un hombre muy rico, millonario se podría decir, cuya familia tenía grandes extensiones de tierras, lo que hoy es la República de Venezuela, cercanas a Caracas. Y este hombre se casa bastante joven con una señorita de la alta sociedad caraqueña, que al poco tiempo de su matrimonio va a morir de una fiebre, una peste, como había en ese entonces tantas. Y Simón Bolívar ahí es como que por el dolor, bueno, se vuelve un poco loco de amor, en fin, una cuestión muy triste, ¿no? De este hombre. Como tenía mucho dinero, viaja a Europa con un par de amigos y, bueno, hace unas vueltas por Francia, Italia, asiste a la coronación de Napoleón, y ahí este hombre sufre como una transformación y dice que él va a trabajar el resto de su vida por la libertad de su tierra. De su tierra, claro, no era Venezuela solo, era América, ¿no? Todo. Él se ve como que tiene una misión que cumplir. Cuando estalla la revolución, en abril de 1810 en Caracas, que se depone al capitán general de Venezuela, Vicente Esparán, Bolívar no participa. Los historiadores, los biógrafos de él, no dan razón clara de por qué él no estuvo en ese cabildo abierto, como acá el cabildo del 22 de mayo de 1810. Pero una vez instaurada la Junta Revolucionaria, como la que se va a instaurar acá en Buenos Aires, él sí quiere participar, y como tiene muchísimo, pero muchísimo dinero,
Se le otorga el grado de teniente coronel de milicias que había tenido su padre, nada más que por ser un hombre muy rico, y él costea un viaje de unos delegados venezolanos a Europa. Especialmente van directo a Gran Bretaña para pedir colaboración. Llevan unas instrucciones que Bolívar no se ocupa de saber qué dicen esas instrucciones. Y bueno, frente a gente importante del Foreign Office, del gobierno británico, de la parte de las relaciones exteriores, él les dice que, después de entregar las instrucciones, que si ellos los ayudan con armamento, que ellos están dispuestos a pagar, ellos van a luchar por su independencia, porque es lo que ellos desean, si quieren sacar de encima el yugo español. El funcionario británico, sonriendo, se le acerca y le dice: mire, las instrucciones que usted me acaba de entregar dicen todo lo contrario. Dicen que ustedes han cambiado al gobierno del capitán general Vicente Esparán por una junta revolucionaria que quiere gobernar en nombre de Fernando VII, que es la máscara que usaron acá nuestros revolucionarios, como yo ya lo expliqué, pero en ningún momento hablan de luchar por la independencia. Bolívar no sabía dónde meterse, porque entregó unas instrucciones y él dijo otra cosa. Claro, nunca se le ocurrió leerla o preguntar qué dicen estas instrucciones. Bueno, pese a eso, con el cinismo que caracterizaba a ese gobierno británico, y se podría decir que a todos sus sucesores, dijo: pero mire, hagamos una cosa, mientras ustedes no lo digan abiertamente, nosotros los podemos ayudar. Le vamos a dar armamento, le vamos a permitir que compren barcos, en fin, el viejo juego que ellos siempre han hecho, ¿no? La guerra para los británicos, las guerras extranjeras siempre fueron un gran negocio, y o para obtener nuevos territorios y o para vender armamento. Bolívar en Londres logra conocer al gran patriota venezolano, el precursor de la emancipación sudamericana, el general Francisco de Miranda, que se encontraba ahí luego de un fallido intento libertador en el año 1806, por lo cual Bolívar y otros más lo convencen de regresar a Venezuela, diciendo: solo con su presencia ya prácticamente hemos ganado. Bueno, el viejo soñador, ya es un hombre mayor, acepta gustoso y se embarca rumbo a Caracas, a la región de Caracas. Simón Bolívar se le adelanta con otros venezolanos que le han acompañado, con armamento, bla, bla, y cuando llegan a su tierra natal, dice: miren, dentro de poco va a llegar Miranda, que los venezolanos, cuando se viene Miranda, por Dios, ya está, ya triunfamos. Pues la fama de Francisco de Miranda, yo en la obra lo detallo bien, su biografía: fue general de la Revolución Francesa, es el único no francés, es el único americano cuyo nombre figura en el Arco del Triunfo. Fíjense qué honor para ese gran hombre, para ese gran venezolano, Francisco de Miranda. Bueno, al llegar estalla la guerra, pero al mismo tiempo que estalla la guerra contra los españoles, que habían perdido el poder en abril de 1810, se produce una locura entre nuestros hermanos venezolanos, que fue también la que tuvimos nosotros, de qué gobierno queremos, un sistema unitario o un sistema federal. Es decir, nos despedazábamos entre nosotros por esas ideas políticas mientras luchábamos contra los españoles. Lo mismo que acá, una locura galopante. Entonces, yo vuelvo a repetir, yo estoy haciendo una simple síntesis del primer intento revolucionario en el que participó Simón Bolívar. Se diluyeron esfuerzos, hubo enfrentamiento entre hermanos, solo por una idea: si vamos a ser unitarios o federales. ¿Por qué no ganamos la guerra contra los españoles y después decidimos eso? No, todo junto. Y así no fue, mal. Para peor, el Jueves Santo de 1812, en Venezuela se produjo un gran terremoto.
La gente estaba en las iglesias rezando, porque era Jueves Santo, y ante el movimiento telúrico se derrumbaron cientos de iglesias y murieron cerca de 10.000 personas. Bueno, qué desgracia, ¿no es cierto? Sí, esa desgracia fue doble, porque aunque parezca mentira, en los territorios ocupados por los españoles, el terremoto apenas si se sintió. Fue muy duro en los lugares donde había triunfado la revolución. ¿Qué hizo la curia, la Iglesia Católica, que estaba en un principio totalmente en contra de la revolución? Dijo, esto es un castigo divino, Dios los ha castigado por haber luchado contra su majestad el rey, cuyo mandato, cuyo poder emana de Dios. Bueno, decir eso y que la población en masa se pasara, en gran parte al menos, para el bando realista, fue una sola cosa. El teniente coronel Simón Bolívar estaba a cargo de una fortificación muy importante que había al norte de Caracas, que se llamaba Puerto Cabello. Y verdaderamente no estuvo muy brillante, militarmente hablando, en su defensa, y dicho fuerte, no me salía el nombre, discúlpenme, cae en manos realistas. Le escribe una carta muy amargado, muy triste, muy doliente a Miranda y le dice, Puerto Cabello se ha perdido, yo soy el responsable, quiero un puesto de lucha en la vanguardia, como diciendo, para que me maten, ¿no? Tengo una vergüenza, es insoportable esta situación. Miranda, cuando se ve eso, dice, bueno, la revolución está perdida. Y dice Miranda, bueno, acá lo único que podemos hacer es tratar de escaparnos porque esto se ha perdido. El pueblo está contra nosotros desde el terremoto y ahora al haber perdido Puerto Cabello, ya está, esto terminó. Yo voy a leer ahora del libro de Guayaquil, que está en la obra, lo mismo está en el 5º tomo de Radiografía del Imperialismo Británico, lo que aconteció con el general Francisco de Miranda y ese grupo de revolucionarios que dan todo por perdido. Miranda, por sus viejos contactos en Londres, había tomado la precaución de que un barco británico, cuando no los británicos jugando a favor de unos y jugando a favor de los otros, los realistas, los revolucionarios, el Shafir estuviera listo para hacerse a la mar y llevar, al gobierno revolucionario. Yo ahora voy a leer lo que pasó. En vez de dar una explicación, lo voy a leer. Carlos Soublette, secretario y ayudante del generalísimo Francisco de Miranda, fue la persona a quien primero se dirigieron los jefes aprehensores. Dormía profundamente cuando Soublette llamó a la puerta de su aposento, de donde dormía Miranda, esperando la madrugada para irse en el Shafir. ¿No es demasiado temprano?, preguntó el general, equivocándose sobre el objeto de aquel llamamiento. Advertido luego de su error, agregó tranquilamente, diga usted que esperen, pronto estaré con ellos. Una vez transmitido esta respuesta, los jefes revolucionarios no tuvieron inconveniente en esperar, pues todas las precauciones habían sido tomadas y la casa, como la calle entera, estaba bien cercada. Algunos minutos después se presentó el generalísimo, vestido de pies a cabeza y en su semblante, como en sus ademanes, se revelaba la firme tranquilidad de su ánimo. Impetuosamente y sin preámbulo de ningún género, Bolívar lo intimó a que se diera prisionero. Miranda entonces, tomando con su mano izquierda el brazo derecho de Soublette, que tenía en su mano una linterna, o sea, un farol, lo levantó en alto como para auxiliar su mirada y después de haber reconocido uno a uno a los circunstantes, profirió sencillamente estas pocas palabras. Bochinche, bochinche. Esta gente no sabe hacer otra cosa que bochinche. Y sin más, fue a entregarse a la guardia que lo esperaba en la puerta y que lo condujo, como estaba previsto, al castillo de San Carlos. Cualquier similitud con la entrega
de Pedro y sus amigos, de nuestro Señor Jesucristo a los romanos, es mera casualidad. ¿Qué pasó con esto? Bolívar y otro grupo, para salvar su vida, entregaron a Miranda a los españoles. Muchos dicen que esto no fue una traición. Yo no sé cómo se la puede definir si no fuera así. Como la definió Ricardo Becerra en La vida de don Francisco de Miranda. Para mí fue una traición. Pero hay quienes bolivarianos, historiadores bolivarianos, lo quieren defender a capa y espada. Entonces dicen que los españoles prontamente faltaron a su palabra y a todos los traidores que entregaron a Miranda los fueron cazando uno a uno y los fueron enviando a la prisión de Puerto Cabello, aquella que no supo defender Bolívar. Entonces, al tiempo, Bolívar logra, por medio de un español, que era amigo de él, una entrevista con el capitán de fragata Domingo Monteverde, que es el jefe de los españoles que ha vencido a la revolución. El español este se llamaba Francisco Iturbide, quien logra concertar una entrevista entre Monteverde y Bolívar el miércoles 26 de agosto de 1812. Y Bolívar lo presentó con estas palabras: aquí está el comandante de Puerto Cabello, don Simón Bolívar, por quien he ofrecido mi garantía. Si a él le toca alguna pena, yo la sufro. Mi vida está por la suya. Monteverde apenas lo miró y contestó lacónicamente: está bien. Y volviéndose a su secretario, Bernardo Muros, le dijo: se concede el pasaporte al señor, mirando despectivamente a Simón Bolívar, en recompensa del servicio que ha prestado al rey con la prisión de Miranda. Era la marca de fuego puesta por la mano brutal del vencedor. Según algunos de sus biógrafos, Bolívar le había respondido que había preso a Miranda para castigar a un traidor y no para servir al rey. Palabras estas que no tienen sentido, pues si Miranda hubiese sido un traidor, habrían merecido favores y no martirios por parte de sus verdugos españoles, a quien Bolívar entregó. Viendo la situación tan tirante, Iturbide, que era amigo de los dos, digamos, le dice: vamos, vamos, no me haga caso usted a este calavera, dele usted el pasaporte y que se vaya. Entonces, así Bolívar logró salir de Caracas, entregando por traidor al general Francisco de Miranda. El general Francisco de Miranda pasó desde 1812 hasta su muerte en 1816 en la prisión de La Carraca, en Cádiz, por todas las humillaciones habidas y por haber. Los españoles lo trataron muy, muy mal, lo cual no hace honor a ese noble pueblo, pero a Miranda lo trataron muy mal. Y tal es así que al llegar a la prisión de las Cuatro Torres de La Carraca, en Cádiz, prácticamente lo pusieron en un subsuelo infecto, un camastro con un colchón de paja, y donde tenía un lugar donde comer pequeño y también donde hacer sus necesidades fisiológicas. Hasta que un día, el martes 14 de julio de 1816, Miranda no respondió a sus carceleros y cuando entraron a verlo, lo encontraron muerto. Un ayudante que le quedó a Miranda, Pedro José Morán, así describió esa triste jornada para los americanos. En esta fecha, a la 1:05 de la mañana, entregó su espíritu al Creador mi amado señor don Francisco de Miranda. No se me ha permitido por los curas y frailes le haga exequias ninguna, de manera que en los términos que expiró, con colchón, sábanas y demás ropas de cama, lo agarraron y se lo llevaron para enterrarlo. Enseguida vinieron y se llevaron todas sus ropas y cuanto era suyo para quemarlo. Los restos de Francisco de Miranda, el general, el precursor de la independencia sudamericana,
fueron enterrados en la playa de Cádiz, sin ningún miramiento, sin ninguna marca, y por esa razón desaparecieron de la faz de la tierra. Y ese era el traidor que decía Simón Bolívar. Bueno, cada uno de ustedes sacará sus conclusiones. En las próximas charlas, que curiosamente va a ser el martes 16, prácticamente coincidiendo con la muerte del general Miranda, que murió el 14, el día de la Revolución Francesa, a la cual él tan bien sirvió, ¿no? Porque vuelvo a repetir, es el único no francés que figura en el Arco de Triunfo, y a quien una vez Napoleón Bonaparte conoció, y escribiéndole a un amigo dijo: he conocido a un hombre que es como el Quijote, con una única diferencia: él no está loco. Y claro que no lo estaba. Él sabía lo que había que hacer. La suerte, la mala suerte, en todo caso, no lo dejó. En las próximas charlas voy a contar los otros 5 intentos que condujo el general Simón Bolívar. Este primero, que fue verdaderamente muy triste y en algunos aspectos, por la forma en que logró su pasaporte, hasta deplorable, porque cambió su vida por la de uno de los más grandes americanos que ha dado esta tierra. Mis queridos amigos, en el día de la declaración de nuestra independencia, hoy que después de muchos años vamos a disfrutar, o hemos disfrutado, mejor dicho, de un desfile militar de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, quiero manifestarles mi profundo agradecimiento y mi cariño por todas las palabras de ánimo que me hacen llegar con sus escritos. Y bueno, dentro de poco vamos a terminar con San Martín en el Perú, en la Guerra de la Emancipación Sudamericana, y vamos a pasar al 5º tomo de Radiografía del Imperialismo Británico. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Buenas tardes.